Amén, muy buenos días. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes, iglesia. Me siento muy animado de poder estar, pues este día, poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, amén. Y bueno, para comenzar el año yo le pedí a mi hermano Isaías que comenzara con una predicación que nos animara, que nos ayudara a ver nuestra necesidad de cambio. Y hoy yo quiero compartirte un poco de los sueños, de las metas que nosotros estamos soñando para este 2023, amén. Y bueno, por ahí entre semana hice una publicación precisamente con referencia a la escritura del año que vamos a tener como referencia para estarla recordando, para poderla memorizar, para poder sobre todo llevarla a cabo en nuestras vidas y que nosotros veamos la importancia de tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros pusimos por título del año, busquemos el reino de Dios. Un poco también basándonos en el Evangelio de Mateo que hemos estado estudiando durante los últimos 6 meses aproximadamente. Y este año no será la excepción, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo, amén. Y precisamente es en Mateo 6, versículo 33, en donde encontramos algo tan maravilloso y que nos debe de ayudar y que nos debe de alentar y que nos debe de animar a buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6, 33, y esta es nuestra escritura del año, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando estaba reflexionando en esta escritura, me hizo pensar mucho en el tiempo. Hermanos, el tiempo es uno de los regalos más preciados que tenemos, pero a la vez el tiempo es lo único que tenemos en esta vida que no se puede recuperar, porque el tiempo que pasó no vuelve de nuevo. Así que el tiempo es muy valioso. Y hoy te quiero compartir este texto con el cual quiero poner en nuestra mente cuál debería ser nuestra prioridad en el uso del tiempo. Hemos cambiado de año. Ya el tiempo ha pasado, el 2022, estos primeros 15 días de enero ya pasaron. Hoy quiero animarte a que nosotros podamos ver en nuestra mente cuál debe ser nuestra prioridad en el uso del tiempo. Como creyentes, hermanos, ¿cómo debemos usar nuestro tiempo? ¿Cómo ponemos a Cristo como prioridad en nuestra vida? Y eso es precisamente lo que yo te quiero transmitir esta mañana. Y lo vamos a hacer a través de 3 encabezados. Primero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Segundo, ¿cómo debe ser la forma de vida de los ciudadanos que pertenecen a ese reino? Y tercero, ¿qué significa ya en la práctica buscar el reino de Dios? En primer lugar, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? En este verso que acabamos de leer, se encuentra en el hermoso Sermón del Monte, en el cual contiene tantas verdades que son útiles para todo creyente. Y nos hace ver que solamente Cristo pudo haberlo predicado en la forma que lo hizo. Y Jesús comienza su sermón sentándose, lo cual no era muy habitual, generalmente lo hacían de pie. Y comienza un sermón en el que quiere hacer mención del carácter interior y la forma de vida que deben de tener todos aquellos en los cuales obra Cristo de una forma permanente y forman parte de su reino. Este texto, hermanos, se conecta y nos condiciona a todo lo que Jesús ya vino diciendo en el sermón. Ya lo hemos estudiado durante estos últimos 6 meses y Jesús pretende con este versículo conectarnos con todo lo que ha predicado en el sermón. En el capítulo 5 Jesús comienza expresando verdades que son completamente contrarias al pensamiento y las expectativas que se tenían del Mesías, del Salvador.
Las personas que estaban ahí en la montaña, ellos esperaban un redentor que los iba a librar del yugo de los romanos. Ellos esperaban a alguien que traería bonanza, prosperidad material a la nación de Israel. Ellos tenían una expectativa muy mundana acerca del Salvador que habría de venir a salvarlos. Y esto tenía que ver con su corazón, porque no habían comprendido lo que decía el Antiguo Testamento del Salvador. Porque el Antiguo Testamento habla de un varón de dolores, experimentado en quebranto, que haría una transformación, pero no en la nación de manera material, sino que haría una transformación en el interior, en el corazón de los hombres, acercándolos al reino de Dios a través de su muerte en la cruz. Y esto es lo que el Evangelio de Mateo nos quiere transmitir una y otra vez. El Mesías ha llegado, pueblo de Israel, ha llegado el Salvador. Ustedes necesitan confiar en Él, creer en Él. Por lo tanto, cuando Jesús comienza a dar su sermón, ellos quedaron completamente perplejos. Ellos esperaban un discurso como de un político y no aquello que Jesús les estaba diciendo. Y Jesús los sorprende con un discurso que era contrario completamente a lo que ellos querían escuchar. Jesús vino a hablar de otra cosa. Jesús vino a hablar de que el reino de Dios se había acercado. Jesús estaba hablando en ese discurso de algo que trascendía lo material. Jesús estaba hablando de algo espiritual, de un reino espiritual y eterno que Él había acercado a los hombres, dándonos una perspectiva acerca de lo que verdaderamente produce la felicidad en los hombres y cómo nosotros podemos buscarla antes que todo lo demás. Hermanos, el Sermón del Monte nos enseña que el reino de Dios es la esfera de gobierno. Escúchalo bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera del gobierno y la autoridad bajo la cual debemos vivir en todas las áreas de la vida, aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo. Ese es el reino de Dios. Encontré este comentario que nos dice algo parecido. Dice, el reino de Dios no es el lugar donde Él gobierna porque Él reina en todo lugar, sino que es la esfera, es donde su régimen, su gobierno y su dominio se aceptan con alegría. El reino de Dios no a todos les pertenece. Dios es el rey de toda la tierra, pero Dios gobierna a aquellos que ha llamado a la salvación, porque ese es su pueblo especial y ese pueblo debe buscar la voluntad de ese Salvador, porque Él es un rey absoluto antes que nuestra cultura. Él es un rey absoluto antes que nuestra nacionalidad. Él es un rey absoluto antes que nuestros propios deseos. Y todo aquel que se llama ciudadano del reino, lo único que debe buscar es vivir para la gloria de Dios. Porque muchas de las cosas que vamos a mencionar aquí hoy, también las hacen los gentiles. Mucha gente hace obras buenas, mucha gente se comporta correctamente, pero esto no es suficiente. Dice la Escritura ahí mismo en el Sermón del Monte, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no tiene ningún valor. Y también Jesús les dice, muchos hacen buenas obras, ¿y ustedes qué hacen de más? Y yo creo que ahí es donde está el punto. ¿Qué hacemos nosotros de más como ciudadanos de ese reino? El mundo hace buenas obras, el mundo puede comportarse bien, pero ¿qué hay de más? Dice Jesús. ¿Qué hacen aquellos que son llamados hijos del reino de Dios? Pero no para un beneficio personal, sino que lo hacemos porque queremos con nuestros actos, con nuestras vidas, usando nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos para buscar primeramente el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Y finalmente, hermanos, la satisfacción y la felicidad de los discípulos de Jesús, de los creyentes,
está en agradar a Dios. Esa es la verdadera dicha. Esa es nuestra verdadera felicidad, agradar en todo a nuestro Padre, bajo la esfera del Padre, en el gobierno del Padre. Qué privilegio es que nosotros podamos formar parte de ese reino que solamente Dios por gracia nos ha dado. Amén. En segundo lugar, ¿cómo debe ser el carácter y la forma de los ciudadanos de ese reino? Hay ciertas características, hermanos, que debe tener esa persona que dice ser parte del reino. Y esas características, el mundo las ha ido cambiando, porque el mundo está buscando la felicidad en las cosas que perecen. Por eso nunca las alcanza. Por eso el mundo es infeliz. Jesús trae un mensaje completamente en contra de nuestra naturaleza, en el sentido de que nuestra naturaleza busca la felicidad en cosas materiales. Y Jesús dice, no, ahí no está la felicidad. La felicidad está en las cosas que se hacen en el corazón cuando lo hacemos para Dios. Son aquellas obras las que lo glorifican. Son aquellas obras que muestran a nuestro Padre como el Señor de nuestras vidas y que nos hacen actuar como Él actúa, como hijos que somos de Él. Esa es la verdadera felicidad, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el sermón del monte en esa época y en nuestros días es un sermón contra cultura. Es un sermón que va en contra de la corriente, que choca como un tren con los principios y con los pensamientos de este mundo, porque nos está diciendo todo lo contrario. El mundo me dice que use mi tiempo para muchas cosas lícitas, para muchas cosas buenas, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad va mucho más allá que eso. Yo tengo que usar mi tiempo de otra forma. Si yo me llamo un hijo de Dios, si yo soy parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, yo tengo otra prioridad y el reino es lo primero que yo necesito buscar. Por eso Jesús comienza dando algunas características cuando comienza este sermón. Y yo me imagino que quienes estaban ahí tuvieron que haber dicho, ¿y esto de qué se trata? ¿Y a este qué mosca le picó? ¿Y este mensaje? Porque de inmediato Jesús dice, la escritura, que se sentó, que comenzó a decir a los ciudadanos de ese reino que para alcanzar la felicidad que ellos estaban esperando y para alcanzar la vida eterna, ellos tenían que comportarse de determinada manera para formar parte del reino de Dios. Y les dice que ellos debían ser pobres en espíritu. Es decir, ellos necesitaban estar claros en su necesidad de Dios. Ellos debían llorar a causa de la maldad, sabiendo que un día ellos serían consolados. Ellos tenían que ser humildes. Hermanos, tenemos que ser humildes para recibir con mansedumbre las amonestaciones y la disciplina de Dios y las situaciones que vienen en la vida, porque Dios finalmente tiene el control de todas ellas. Dice Jesús que es bienaventurado en ese reino el que tiene hambre y sed de justicia, pero no porque esa justicia le va a ser saciada hoy, sino porque algún día vendrá el reino eterno de justicia donde todo será juzgado y entonces sí seremos saciados. Pero para eso hay que tener fe, hermanos, porque esa no es una justicia que nosotros podemos aplicar, sino que tenemos que dejarla en manos de Dios, el Rey justo, que sabe lo que tiene que hacer con cada cosa y en el momento determinado. Dice Jesús que los ciudadanos de ese reino son misericordiosos, que aman, que son compasivos, que dan su vida por los demás. Dice Jesús que los que pertenecen a ese reino tienen que tener un corazón limpio, y la única forma de tener un corazón limpio es que ese corazón haya sido limpiado con la sangre de Cristo, y ese corazón rojo se va a poner de color blanco como la nieve, porque nosotros no podemos tener un corazón limpio por nosotros mismos, hermanos. Ahí es cuando Dios ve a Cristo en nosotros y puede juzgar ese corazón limpio al Cristo tomar nuestro lugar. Dice Jesús
que los ciudadanos de ese reino son aquellos que saben que son la sal de la tierra. Que si la sal se vuelve insípida, entonces ¿con qué van a ser salados los hombres? Esos ciudadanos, dice Jesús, están llamados a ser la luz del mundo. Y esa luz no se esconde o se desvanece, sino que debe ser cada vez más fuerte para alumbrar cada día más a los hombres. No solamente con nuestras buenas obras y nuestra conducta, sino con la luz de la palabra de Dios. Dice Jesús que en ese reino nosotros estamos llamados a amar no solamente a aquellos que nos aman, sino también amar a nuestros enemigos. Y finalmente Jesús dice que debemos anhelar que venga ese reino. Por eso más adelante cuando Jesús ora el Padre Nuestro, dice: Dios, venga a tu reino. Luego pide por el pan. Pero primero pide por cosas espirituales, porque no hacemos nada con tener pan si no tenemos la bendición de nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué estamos volviendo tan atrás en este sermón? Porque para entender lo que debe motivarnos a buscar primeramente el reino de Dios, nosotros debemos entender que esa forma de actuar debe ser parte de nuestra vida. No para ganar méritos propios, sino con el único deseo de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, los gentiles se comportan de una manera, pero los que somos hijos de Dios, los hijos de ese reino, tenemos que comportarnos y conformarnos conforme a la palabra de nuestro Dios. Fíjate lo que dice este comentario, algo muy interesante. Si alguien viniera al mundo por primera vez, habiendo leído primero el Sermón del Monte y ve cómo viven los cristianos y todos en la tierra, diría: probablemente yo me equivoqué de lugar porque aquí la gente no vive de esa forma. Wow, eso es duro. Hermanos, nosotros queremos que se diga eso de nosotros. Queremos que se diga eso de la iglesia, que cuando la gente nos vea, no sepa distinguir entre el mundo y el reino de Dios. Hay algo que nosotros los seres humanos hacemos. Naturalmente lo hacemos, es ver alrededor de nosotros y rápidamente podemos identificar a una persona cuando una persona no es de aquí. ¿Por qué? Por su tono de voz, por su forma de comportarse, quizás por algunos rasgos físicos. Hermanos, cuando la gente nos vea, tiene que decir: ese es del reino de Dios. Ese pertenece al reino de los cielos y no a otro lugar donde yo no pertenezco. Yo quiero formar parte de esa ciudadanía que no es adquirida por un precio, sino que fue adquirida gratis y por gracia, por el valor que tuvo la muerte de nuestro Señor a nuestro favor. Eso dice el mundo de nosotros. El mundo se entusiasma de vivir una vida como la nuestra. Somos un ejemplo. Cuando nosotros vemos todo de esta manera, hermanos, nuestra vida cambia de perspectiva y con ello cambia el uso de nuestro tiempo, cambia la motivación para hacer las cosas que hacemos. Hermanos, usemos bien nuestro tiempo. Busquemos primeramente el reino de nuestro Dios. Amén. ¿Qué significa en la práctica buscar primero el reino de Dios? En Mateo 6:21 nos dice Jesús: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El que tiene su corazón en el cielo es porque allí está su tesoro. Un cristiano se debe caracterizar, hermano, por tener su mirada puesta en el cielo y por su forma de vida. Como dice Pablo en Efesios 5:15, por tanto, tener cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Para buscar primero
el reino de Dios. Para que el reino sea una prioridad en nuestra vida, hermanos, es necesario tener un concepto claro de cuál es la voluntad del Señor. Para buscar primero el reino de Dios, hermanos, tenemos que tener bien claro cómo hacer esa voluntad para ser bienaventurados, para ser dichosos, para ser felices, que es lo que finalmente todos los seres humanos estamos buscando. Para buscar primero el reino de Dios, hermanos, hay que entender lo que nosotros, los seres humanos, en lo que nos afanamos por las cosas de este mundo. Y nosotros hemos invertido nuestra vida y hemos gastado nuestro tiempo en lo que finalmente se va a destruir. Y no gastamos el tiempo en lo que sí dura eternamente y para siempre. Y eso es lo que aquí Jesús nos está diciendo. Hey, esas cosas déjenmelas a mí. Busca tú primero el reino de Dios. De esas cosas yo me ocupo, dice Jesús. Busca el reino de Dios y su justicia, y yo les daré todo lo que necesiten. Muchos de nosotros tenemos esa fe en la salvación. Hemos creído en el Señor que nos ha hecho salvos, pero parece como si no tuviéramos fe para vivir por fe en las cosas de la vida. Uno entrega su vida a Dios, creyendo en la salvación por fe, pero no vivimos de acuerdo a esa fe. Entonces vivimos levantando las manos, alabando el nombre de Cristo, pero nuestra vida, hermanos, no refleja esa fe, sino que vivimos afanados con lo que no tenemos que estar afanados. Estamos más preocupados por las cosas de este mundo, pero esas cosas, dice Jesús, déjamelas a mí. Por tanto, para buscar el reino de Dios primeramente, antes que todas las cosas, es necesario esa fe. Esa fe de poner nuestra vida plenamente delante de las manos de Dios. Esa fe que nos acerca a Dios. Esa fe que caracteriza a los hijos de Dios. Y el énfasis aquí, hermanos, es una fe como la de aquellos que lo buscan continuamente. No solamente una vez o que lo buscaron un día o al principio, sino que vienen todos los días a los pies de Cristo a buscar rendirse ante Él. Dice un comentario, la causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo. ¿Tú estás preocupado? Estás buscando las cosas del mundo. La causa del contentamiento es buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Jesús nos está diciendo aquí, en lugar de buscar comida, bebida, ropa, y de estarse preocupando como lo hacen los paganos, centren su atención, pongan su esperanza en las cosas del Señor y Él se va a encargar de todas las necesidades que tengan. Pero a veces eso no lo comprendemos. De todas las opciones que tenemos, de todas las cosas que podemos buscar y de las cuales ocuparnos, debemos buscar primeramente las cosas de aquel a quien nosotros pertenecemos. Esa es la prioridad de los ciudadanos del reino de Dios. Esa es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? Esta prioridad divina se compone de dos partes. Primero dice, busquen primeramente el reino de Dios, y segunda parte dice, y su justicia. Estas dos cosas, reino y justicia, van juntas, van de la mano. En realidad el reino de Dios significa justicia. Pablo dice en Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Hermanos, esa justicia nos ha sido dada por medio de Cristo. Esta es una justicia que es una posición legal, es decir, delante del tribunal, tú y yo éramos culpables a causa de nuestras maldades y pecados, pero Cristo murió en nuestro lugar y nos otorgó el perdón delante de Dios, y esa justicia nos ha sido otorgada, conlleva que nosotros tengamos una conducta justa, de acuerdo a lo que ahora somos,
justos. Pero ¿qué nos ha pasado, hermanos? Que nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo buscando suplir esas necesidades, buscando las añadiduras que Dios ha prometido darnos. Ese es el trabajo del Señor. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no lo creemos. Si nosotros le creyéramos a Dios, viviéramos de otra manera. Pedro expresa lo siguiente: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Eso es verdad. Todo lo que nosotros acumulamos aquí, hermanos, se queda. Nada nos vamos a llevar, dice la canción, nomás un puño de tierra. Así como vivimos, así nos vamos, tarde o temprano. Pero ¿sabes lo único que no va a perecer? Y que vamos a usar por un tiempo indeterminado, es lo que nosotros hemos atesorado en el reino de los cielos. Y como dice Pedro, entonces ¿por qué no vivimos de una manera santa? ¿Por qué no vivimos obedientes a Dios? ¿Por qué no gastar nuestras vidas en el reino del cielo? ¿Por qué no buscar primero el reino de Dios? ¿Por qué vivir preocupados por tantas cosas en la vida que finalmente se van a acabar? ¿Por qué? Hermano, preocúpate por las cosas importantes, porque Dios así lo manda. Porque Dios dice, espera en mí, confía en mí. Yo soy el Dios eterno y poderoso. Yo soy el creador, el dador. Confía en mí. Hermano, preocúpate por las cosas importantes, porque Dios así te lo manda. Y ojo, no me malentiendan. Es importante invertir tiempo en nuestra familia. Eso es bueno. Es importante invertir tiempo en incluso descansar. Y Dios quiere que nosotros seamos útiles para esta sociedad en donde nosotros vivimos, pero el punto está en que nosotros, ¿en dónde estamos poniendo nuestra prioridad? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Que hemos invertido las prioridades. Gastamos todo el tiempo en eso y aún decimos a veces, es que la vida es corta, hay que disfrutarla. ¿Has escuchado eso? Yo mismo he llegado a decirlo. Pero sabes, la vida es corta, sí. Hay que aprovecharla porque es corta, pero es poco el tiempo para devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Y nunca se lo vamos a dar. ¿Sabes? Dios solo pide de ti un sacrificio que te cueste. Porque a Dios no le vamos a ofrecer nada que no nos cueste. Y Dios no quiere nada de ti porque Dios no lo necesita. Es por tu bien. Es por tu alma que Él te pide que tú inviertas en su reino. Tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo, tu talento, tus dones. Hermanos, cuando verdaderamente nosotros descansamos en el reino de Dios y su justicia, como dice la Escritura, Dios nos dará abundantemente todo lo que nosotros necesitamos. Es una promesa. Y cuando Dios promete algo es porque lo cumple. Él lo promete en su palabra. Ahora, aquí nos encontramos con un problema. Muchos pensamos que cuando Dios dice que nos da el alimento, que nos da todo lo que necesitamos, nosotros queremos, más allá del alimento, queremos un comedor bonito, abundante, fino, costoso. ¿Pero acaso eso lo dice Dios? Dios dice que a las aves les da alimento, pero solo alimento. ¿Y sabes qué hacen las aves después de que se alimentan? Van y alimentan a sus polluelos, pero después están cantando. ¿Por qué nosotros, cuando somos alimentados, no vamos y alabamos a nuestro Dios? No vamos y cantamos, Dios, gracias.
porque tú me has dado más allá de lo que yo necesito. Dios dice que Él viste los lirios del campo de una forma que ni siquiera Salomón fue vestido. Pero nosotros vivimos preocupados por el vestido, porque quisiéramos tener en el closet lleno de puros pantalones Levi's y pura ropa Gucci, como ahora está de moda, ¿no? Y puro Louis Vuitton. Pero dice Dios, así como los lirios del campo, no estén preocupados. Ellos saben que tarde o temprano llegará la primavera en el cual serán revestidos con majestuosidad, con un nuevo follaje. Esa es la obra de Dios. Eso lo hace Dios. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Cuando Jesús predicó este sermón, probablemente los que estaban ahí no tenían más de 2 ropas. Eran personas que en la antigüedad eran pobres. Usaban 1 o 2, 3 túnicas, si acaso. Y nosotros estamos tan afanados que posiblemente nos enojamos porque nos vamos a tener que poner la misma ropa que nos pusimos en la boda que ya me puse. Y las mujeres, ya me puse ese vestido. No voy a ir porque ya no tengo otro vestido. Voy a salir en las fotos con el mismo vestido. Hermanos, eso no es buscar el reino de Dios. Eso es estar preocupados por cosas menos importantes. Cuando Dios habla de que te va a proveer, dice la Escritura, lo necesario. Lo necesario. Y muchas veces más de lo necesario. Porque Dios se agrada en bendecir a su pueblo abundantemente. Dios se regocija. Pero también nosotros debemos usar esas bendiciones para compartir con aquel que no tiene y para la expansión del reino de Dios. Ahí es donde debe estar nuestra prioridad. Hermanos, los lirios del campo de Dios, Dios los viste mejor que Salomón. Tengamos la fe de creer que si dejamos de hacer cosas de este mundo y buscamos más ser edificados y edificamos a otros, hermanos, Dios nos va a proveer. Y prueba de eso, hermanos, hay muchos hermanos que han dejado trabajo y han dejado de hacer muchísimas cosas por Dios. Y ojo, con esto no estoy diciendo que hay que dejar el trabajo porque Dios se gratifica con el trabajo. Lo que estoy diciendo aquí es que hay trabajos que nos consumen la mayor parte del tiempo y no nos permite enfocarnos en el reino de Dios. Y si tu trabajo te permite darle gloria a Dios con tu tiempo, entonces sigue trabajando bien. Pero trabaja con la meta no de ganar, sino de glorificar a nuestro Dios, que es diferente. Hermanos, todas las esferas, todas las áreas de la vida son o forman parte de la esfera de Dios. Todo depende de la motivación que hay en nuestro corazón. Si tú trabajas bien para conseguir un ascenso, eso es una cosa. Pero si tú trabajas bien para darle gloria a Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, con esto no digo que no es válido que tú progreses, claro que se puede. Es válido que tú tengas un ascenso en tu trabajo. Es válido muchas cosas, pero hermanos, nada vale más la pena en esta vida que gastarse a sí mismos para el reino eterno. Y lo único que es eterno, el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Dios no le falla a nadie. Yo no he visto a ni un solo hijo de Dios andando mendigando que no tenga un pan que comer. Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Dios se agrada en bendecir a los suyos, pero necesitamos tener fe de que eso es así. Necesitamos descansar en el poder y en la misericordia de nuestro Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, significa muchas veces trabajar menos para darle más tiempo a Cristo. Para darle más tiempo a la obra de Cristo. Para tener más tiempo para las cosas del Señor.
Dice Pablo, Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Nosotros podríamos decir lo mismo. Para un hijo de Dios, el reino es vivir para Cristo, es agradar a Cristo. Dice Pablo, mi vida carece de valor. Lo único que quiero es ganar la carrera y hacer la obra que Él me encomendó. Mi vida no vale nada. Para mí el vivir es Cristo. Yo te pregunto, hermano, con mucha sinceridad, ¿es lícito vivir en otra ciudad o en otro estado? ¿Es bueno? ¿Es permitido? Claro que sí. Hay gente que se va a vivir a otros lugares, que se va por trabajo a otros lugares, que se va a estudiar a otros lados, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te vas a mudar pensando si en ese lugar está la iglesia de Cristo para que tú puedas ser edificado y para que tú puedas edificar a otros? ¿O estás buscando un mejor lugar para vivir, más tranquilo del tráfico o de los problemas o de la falta de escasez de agua? Hermanos, eso no es una buena motivación. La buena motivación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes de tomar una decisión, piensa, ¿estoy buscando el reino de Dios con mi vida? Buscar el reino de Dios, hermanos, es hacer lo que dice Mateo 28, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Buscar el reino de Dios tiene que ver con buscar a los perdidos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás tan contento en ese reino, estás tan agradecido con el Rey, que tú quieres que otros disfruten de Él. Y cuando tú ves que por la predicación de la palabra alguien se convierte y ese instrumento has sido tú, ¿qué mayor gozo puede haber que ese, hermano? Cuando tú le compartes la palabra a alguien más y esa persona acepta esa invitación de conocer a Cristo con su vida entera, qué gozo, qué dicha más grande que pueda tener una persona. Pero nosotros hemos cambiado nuestro gozo. Nosotros gozamos muchas veces como goza el mundo. ¿Cómo la pasaste esta Navidad? Gastando el tiempo en cosas que nos dan placer. Pero hermanos, el placer de un creyente está en hacer la voluntad de Dios primeramente antes que cualquier otra cosa. Antes que cualquier otra cosa. Hay gente que en su vida o cree que la vida es un carnaval. Pero la vida no es un carnaval. Hermanos, Jesús dice que en este mundo vamos a padecer aflicciones y que vamos a sufrir. Y si vamos a tener aflicciones aquí, es porque allá ya no tenemos aflicción. Los que tienen aflicciones aquí y después son aquellos que no tomaron su tiempo para buscar el reino de Dios y tampoco le creyeron a Dios. Hermanos, a nosotros que ya nos ha sido dado ese reino, lo único que podemos hacer es estar agradecidos porque nos fue dado por gracia. ¿O quién de nosotros lo andaba buscando? Nadie. Nadie aquí estaba buscando a Dios. Dios nos buscó. Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir en esa vana manera de vivir? Meditemos en eso, hermanos. Pensemos en cómo debemos trabajar para la gloria de Dios. Pensemos en cómo usamos nuestros recursos. Sí tenemos para unas cosas, pero para el reino de Dios, ni las migajas muchas veces. Hermanos, cuando busques un trabajo, una escuela, o lo que fuera, o cualquier actividad lícita, pregúntate si esa actividad le da gloria a Dios. ¿Has pensado tener una menor carga de trabajo para tener más tiempo para Dios? ¿Lo has pensado?
¿Has pensado que debes dar más tiempo a tu familia para edificarla, para enseñarla más de la palabra de Dios? ¿Sabes? Un niño que nace junto a corrientes de agua no se cría igual que un niño que crece en el desierto. La corriente de agua aquí, hermanos, es la palabra de Dios. A veces pensamos que para predicar la palabra necesariamente tenemos que ir a todo el mundo. Pero enfócate en tus hijos, en tu familia, en tus seres amados. Sé tú una diferencia para ellos. Sé un ejemplo en el núcleo más importante de tu vida. Entonces sí, ve a todo el mundo. Pero que este año, hermanos, tu familia sea una prioridad. Recuerda con esto, hermanos, que la salvación viene de Dios, pero que no sea nuestra culpa. Que por ti no quede estar trabajando para tu familia, para el reino de Dios. Y no por no dedicarle tiempo. Que sea porque Dios lo determinó así, pero que no quede en ti y en el esfuerzo que tú pudiste haber hecho por ellos. Hoy tú toma una decisión y enfócate en el reino de Dios y en tu familia. Segunda de Samuel 24 dice el rey David: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. No voy a ofrecer a Dios algo lo cual no me cueste. ¿Estamos pensando así? Hoy queremos todo fácil. O damos simplemente porque no hay nadie más que tenga que dar. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los que sirven en la iglesia, en la escuela bíblica, en la alabanza, en el pastorado, los que preparamos clases, los que discipulan a un hermano, una hermana, quienes dan estudios bíblicos, ¿ustedes creen que esos hermanos hacen todo eso porque el tiempo les sobra? Yo creo que no. Es más, yo creo que hasta les falta tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia? La prioridad que tiene uno y la prioridad que tiene el otro. ¿Cuál es su prioridad? ¿Sabes? En el primer siglo me impresiona mucho aquellos hombres y mujeres del libro de los Hechos que preparaban su casa, prestaban su casa para que la iglesia fuera allí y se predicara ahí la palabra de Dios. A veces no queremos prestar nuestra casa porque, pues imagínate, toda esa gente que vamos a recibir, hay que limpiar, imagínate quedarte después para limpiar, recibir a toda la iglesia, es mucho trabajo. Hermano, no le des a Dios nada que no te cueste, meditemos en eso. Y sabes, yo le doy gracias a Dios por todos esos hermanos y hermanas que reflejan un corazón que busca primero el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos, gracias a Dios por ustedes, son un ejemplo. Pero nosotros creemos que en esta iglesia todavía hay mucho material. Nosotros creemos que todavía hay mucho que se puede dar. Nosotros creemos que esta ciudad nos necesita más aún todavía. Y eso, hermanos, lo vamos a hacer cuando muchos de nosotros nos despojemos de nuestro tiempo, que por cierto no es nuestro tiempo, y busquemos primero el reino de Dios, sabiendo que todo lo demás está en las manos de Dios y vendrá por añadidura. Amén. Hermanos, pidámosle este año a Dios que Él ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, su buena voluntad santa y perfecta. Porque aún esas obras, hermanos, son porque Dios las pone en nuestro corazón. Ora a Dios para que ponga en ti ese deseo, ese anhelo de buscar primeramente su reino. Y si tú no tienes ese deseo, ¿sabes? Mi consejo para ti es que vayas delante de Dios y digas: Señor, yo no deseo trabajar para ti. Yo no quiero, me agota, no tengo tiempo. No está en mi corazón eso. Dios, ayúdame. Trabaja en mí, transfórmame. Dame un lugar, abre las puertas en la iglesia y no digamos que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer, hermanos. En el reino de Dios faltan obreros. La cosecha está lista.
Claro que hay tiempo. Nos falta tiempo para el reino de Dios. ¿Sabes? Hoy el mundo es mucho más sagaz, más astuto que el reino de Dios. ¿Tú por qué crees que todas esas campañas LGTB, ya no sé qué tanto más, tienen tanto efecto en la sociedad? Toda la mercadotecnia que hoy hay en día es por una razón. Es por una razón. Ellos invierten sus recursos, ellos invierten de su tiempo, ellos invierten todo lo que tienen para ganar la batalla, y nosotros aquí estamos echándonos un poco de aire fresco pensando que ya somos creyentes y estamos protegidos por estas cuatro paredes. No, hermanos. Vamos a salir a pelear la buena batalla de la fe este año y vamos a ganarla en el nombre de Cristo, amén. Este año y en adelante vamos a trabajar para el Señor, que el tiempo es corto. Hace apenas unos años yo era un niño y acabo de cumplir 32 años y me siento como un niño. ¿Sabes? Esta semana comencé a jugar fútbol después de casi 10 años sin jugar y me sentía como un niño. El tiempo se pasa volando, hermanos. Se pasa demasiado rapidísimo. Pero hoy necesitamos examinar nuestro corazón. Y si vemos en nosotros que nos hace falta dar más, vayamos a Dios y pidámosle perdón. Pero vamos a dar más. No te quedes ahí paralizado. Nuestra forma de vida dependerá de nuestras metas y nuestras metas de nuestras prioridades. Va a ser muy obvio, va a ser muy notorio en nuestras vidas si nuestra prioridad en este año es el reino de Dios o si lo es nuestra propia felicidad, nuestro bienestar, nuestra comodidad, etcétera, etcétera. Y como dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, ya para terminar. Si habéis pues resucitado con Cristo. Fíjate cómo Pablo le hablaba a la iglesia. Esto es algo duro, ¿eh? Si ustedes dicen ser hijos de Dios, si ustedes han resucitado con Cristo, si tienen una nueva vida, si han sido justificados con Él, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ustedes ya no. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Wow. Hermanos, que Dios nos ayude en este 2023 a hacer un buen uso de nuestro tiempo y a vivir como verdaderos hijos y ciudadanos del único reino donde vale la pena ser ciudadano, el reino de Dios. Que Dios sea la gloria. Muchas gracias.